Bienvenido. Bienvenido a este lugar quieto que hemos preparado para ti esta noche. Si estás escuchando esto, es porque algo en ti necesitaba detenerse. Necesitaba soltar el peso del día, dejar ir los pensamientos que todavía ruedan como ruedas dentro de ruedas en tu mente y simplemente descansar. Estás en el lugar correcto. Antes de comenzar, quiero pedirte algo muy sencillo. Solo 3 respiraciones. 3 respiraciones lentas, profundas, como si cada una de ellas fuera una puerta que se cierra suavemente detrás de ti. Inhala lentamente y exhala, dejando ir. Inhala de nuevo, sintiendo como tu cuerpo se hunde un poco más en donde estás. Y exhala, soltando. Una vez más, inhala y exhala completamente. Bien. Esta noche vamos a entrar juntos en las páginas del libro de Ezequiel. Un libro antiguo, extraño, luminoso. Un libro que durante siglos los rabinos consideraron tan poderoso que recomendaban no leerlo sino hasta que la mente hubiera madurado lo suficiente para sostener lo que contiene. No te preocupes. Esta noche no necesitas entender todo. No necesitas analizar ni resolver nada. Solo necesitas escuchar, como quien escucha la lluvia caer sobre un techo de madera en una noche de invierno. Sin resistencia, sin prisa. Esta noche vamos a visitar 3 momentos del libro de Ezequiel que han fascinado a poetas, a místicos, a filósofos y a personas comunes que simplemente querían saber si hay algo más allá de lo que los ojos pueden ver. Visitaremos la rueda, la gran visión que abrió el cielo. Visitaremos el valle de los huesos secos, el lugar donde lo que estaba muerto volvió a respirar. Y visitaremos el río que nace del templo, el río que no tiene nombre, pero que da vida a todo lo que toca. Pero todo eso llegará en su momento, con calma, porque esta noche no hay prisa. Esta noche el tiempo se mueve diferente, más lento, más dulce. Quédate conmigo y dejaremos que las visiones de Ezequiel te acompañen mientras te quedas dormido. Vamos a situarnos primero. Imagina el año 593 a.C., no como una fecha en un libro de historia. Imagínala como lo que fue, una noche real, en un lugar real, con polvo real en el aire y estrellas reales sobre la cabeza. Estamos a orillas del río Quebar, un canal de irrigación que corría desde el río Éufrates hacia las tierras del sur de Babilonia. Las aguas del Quebar eran oscuras por las noches, casi negras, reflejando un cielo sin contaminación lumínica, un cielo que era un manto de puntos de luz tan denso que parecía tela bordada. Junto a ese río vivía una comunidad de exiliados judíos, personas que habían sido arrancadas de Jerusalén, de sus hogares, de sus templos, de sus jardines. El rey Nabucodonosor los había deportado a Babilonia, la ciudad más grande del mundo conocido en aquel entonces. Una ciudad de jardines colgantes, de torres que tocaban el cielo, de dioses extraños con nombres que dolían en la boca al pronunciarlos. Los exiliados vivían en pequeñas comunidades. Cocinaban sus comidas con especias que recordaban las que usaban sus madres en Jerusalén. Cantaban sus salmos en voz baja, porque cantar muy alto era llamar la atención en tierra extraña. Se preguntaban si Dios seguía escuchando desde tan lejos. Se preguntaban si Dios podía existir fuera de los muros de Jerusalén, fuera del templo, fuera de la tierra que les habían prometido. Entre ellos vivía un hombre llamado Ezequiel. Era sacerdote, hijo de Buzi, del orden sacerdotal. Tenía 30 años, la edad en que los sacerdotes comenzaban su ministerio activo, excepto que él no estaba en Jerusalén, no estaba en el templo, estaba aquí, junto a este río oscuro, en tierra extraña, con el corazón roto por el exilio y los ojos fijos en un cielo que no reconocía.
Y entonces sucedió. Ezequiel capítulo 1, versículos 1 al 3. Escucha estas palabras. En el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, mientras yo estaba en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º día del mes, que era el año 5.º del cautiverio del rey Joaquín, vino palabra del Señor al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Y vino sobre él allí la mano del Señor. Los cielos se abrieron. Imagina esa frase como lo que describe, no una metáfora poética, no una expresión de emoción intensa. Para Ezequiel fue literal. Los cielos se abrieron como se abre una cortina, como se abre una flor, como se abre una puerta que llevaba siglos cerrada. Y él los vio abrirse. Era una tarde. Probablemente el sol comenzaba a bajar hacia el horizonte, convirtiendo las aguas del Quebar en un espejo de cobre y oro. El viento del sur soplaba, como solía soplar en aquella región a esa hora. Los juncos a la orilla del río susurraban. Alguien en alguna tienda cercana probablemente estaba preparando la cena. El humo de una hoguera se levantaba en espirales perezosas hacia el cielo. Y el cielo se abrió. Lo que vino después está en las páginas que vamos a recorrer juntos esta noche. Pero antes de entrar en esa visión, quiero que notes algo importante. Ezequiel no buscaba esa experiencia, no estaba ayunando en una cueva, no había pasado 40 días en el desierto. Estaba junto al río, probablemente sentado, probablemente pensando en sus muertos, en su ciudad perdida, en sus años sacerdotales que nunca iban a comenzar como los había imaginado. Y el cielo se abrió sobre un hombre que no lo buscaba, pero que estaba dispuesto a ver. Eso es lo primero que nos dice el libro de Ezequiel esta noche. Las visiones llegan cuando menos las esperamos, y a veces llegan precisamente a quienes más las necesitan. Ahora vamos a entrar en la visión. Ezequiel capítulo 1, versículos 4 al 14. Escucha despacio. Y miré, y he aquí que venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Quiero que nos detengamos aquí un momento. Cierra los ojos si aún no los tienes cerrados. Imagina ese viento viniendo del norte. En la tradición bíblica, el norte era la dirección de lo desconocido, de lo que viene de más allá del mapa, de lo que está fuera del control humano. Y de esa dirección venía una tormenta que no era una tormenta ordinaria, era una nube, pero en el centro de esa nube había fuego, y alrededor del fuego había un resplandor, como cuando miras una vela en una habitación muy oscura, y el halo de luz alrededor de la llama parece casi sólido. Ese tipo de resplandor. Y dentro de ese resplandor, dentro de ese fuego, había 4 seres. 4 seres vivos, cada uno con 4 caras. Una cara de hombre mirando al frente, una cara de león a la derecha, una cara de buey a la izquierda, una cara de águila en la parte posterior. No te apresures a resolver qué significa eso. Esta noche no estamos aquí para resolver nada. Estamos aquí para ver lo que Ezequiel vio,
desde lejos, desde la comodidad de tu cama, como quien mira por una ventana hacia un paisaje que nunca podrá pisar, pero que de alguna manera siente como propio. Los seres se movían sin girar, caminaban hacia adelante sin necesitar mirar atrás, porque podían ver en todas las direcciones al mismo tiempo. Tenían alas. Las alas se tocaban entre sí, formando una especie de bóveda, una especie de techo viviente. Y debajo de ese techo viviente había manos de hombre, suaves, humanas. En medio de toda esa extrañeza sobrenatural, había manos que podrían haber sostenido las tuyas. Ezequiel capítulo 1, versículos 15 al 21. Mientras miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra, junto a los seres vivientes, con sus 4 caras. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito. Y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra era como rueda en medio de rueda. Cuando andaban, se movían hacia sus 4 costados. No se volvían cuando andaban. Y sus aros eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor en las 4 ruedas. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. A donde el espíritu iba, ellos iban, y las ruedas se levantaban juntamente con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban, se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban juntamente con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. La rueda, rueda dentro de rueda. Imagínala no como un mecanismo, sino como algo vivo, algo que respira. Sus aros eran altos, nos dice el texto, tan altos que daban vértigo mirarlos, y estaban llenos de ojos. Ojos por todos lados, por dentro y por fuera, mirando en todas las direcciones, viendo todo al mismo tiempo, sin parpadear, sin perderse nada. No había punto ciego en esa rueda. Y aquí está lo que encuentro más extraño y más bello de todo esto. La rueda y los seres vivientes se movían juntos porque compartían el mismo espíritu. El texto lo dice claramente. El espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Donde iba el espíritu, iban todos. Cuando se detenían, todo se detenía. Había una sola voluntad que animaba a todas las partes. Los místicos judíos medievales pasarían siglos intentando descifrar el significado de esta visión. La llamaron la Merkabá, que en hebreo significa el carro, el trono carro de Dios. La tradición cabalística construiría sobre estas páginas una arquitectura entera de pensamiento espiritual. Los primeros cristianos verían en los 4 seres vivientes los 4 evangelistas: el hombre, Mateo; el león, Marcos; el buey, Lucas; el águila, Juan. Pero esta noche no necesitamos resolver el símbolo. Esta noche podemos simplemente quedarnos con la imagen. Rueda dentro de rueda, llena de ojos, moviéndose sin perderse nada. Y tal vez, solo tal vez, mientras respiras más lento y tus párpados se vuelven más pesados, puedas sentir algo de lo que Ezequiel sintió al borde del Quebar. La sensación de que hay una inteligencia que lo ve todo, que lo sostiene todo, que se mueve en todas las direcciones al mismo tiempo y que de alguna manera inexplicable te incluye a ti en su visión. Vamos más adentro. Ezequiel capítulo 1, versículos 22 al 26. Y sobre las cabezas de los seres vivientes había una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Y debajo de la expansión, las alas de ellos estaban derechas, la una hacia la otra, y cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo.
y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Hay un sonido en este texto que me detiene siempre. El sonido de las alas de los 4 seres vivientes cuando se movían. Ezequiel lo describe usando 3 comparaciones, y me parece significativo que las 3 sean sonidos de agua y de multitud. Como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre. ¿Has oído alguna vez el sonido de muchas aguas? No un arroyo, no una fuente. Muchas aguas, un río caudaloso, las cataratas, el océano. Ese sonido que es tan completo, tan total, que llena todos los espacios del oído y deja poco lugar para el pensamiento analítico. Ese era el sonido de las alas. Y cuando esas alas se detenían y todo ese sonido se callaba de golpe, había una voz que venía de arriba de esa expansión de cristal que se extendía sobre las cabezas de los seres vivientes. Y sobre esa expansión había un trono de zafiro. El zafiro en el mundo antiguo no era simplemente una piedra preciosa, era el color del cielo en su forma más pura. Un azul que parecía venir de una dimensión diferente a la de los colores terrenales. Un azul que los sacerdotes usaban en los ornamentos del templo precisamente porque recordaba al cielo. El trono era del color del cielo. Y sobre ese trono había una figura que tenía semejanza de hombre. No que era un hombre, semejanza de hombre. El texto de Ezequiel es extraordinariamente cuidadoso con el lenguaje aquí. Nunca dice que vio a Dios directamente. Dice que vio semejanzas, apariencias, figuras que parecían, como si el lenguaje humano fuera una caja demasiado pequeña para lo que intentaba describir, y Ezequiel lo supiera, y usara cada palabra como alguien que sostiene algo extremadamente frágil en sus manos. Ezequiel, capítulo 1, versículos 27 y 28. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba, y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego, y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria del Señor. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. El arco iris. Ese es el símbolo final de la visión inaugural. El resplandor alrededor de la figura en el trono era como un arco iris en un día lluvioso. Colores, suaves, curvos, no amenazantes. Después de toda la inmensidad del carro celestial, de las ruedas llenas de ojos, de los 4 seres de múltiples caras, el símbolo final que Ezequiel elige para describir la gloria de lo que vio es el arco iris, que en el libro del Génesis fue la señal del pacto, la promesa de que el diluvio no volvería, la señal de que Dios recordaba. Y Ezequiel cayó sobre su rostro. No huyó, no gritó, no perdió el conocimiento. Cayó sobre su rostro, que en la tradición bíblica es el gesto de la adoración total, del reconocimiento completo. El cuerpo entero inclinado hacia la tierra, mientras la gloria pasa por encima. Y desde ese suelo donde estaba postrado, oyó una voz. Así comenzó el ministerio de Ezequiel. Avanzamos ahora hacia el centro del libro, hacia una visión que es, quizás,
la más poderosa y la más conocida de todo el texto de Ezequiel. Una visión que ha sido pintada, esculpida, cantada, predicada y susurrada a lo largo de más de 2000 años. El Valle de los Huesos Secos. Pero antes de llegar a los huesos, necesito contarte algo sobre el contexto, porque el contexto hace que todo sea más profundo. Estamos en el año 586 antes de Cristo. Ha pasado tiempo desde aquella primera visión junto al Quebar. Y ha sucedido lo que Ezequiel había anunciado con angustia durante años. Jerusalén ha caído. El templo, el gran templo de Salomón, con sus cortinas de lino y sus muros de cedro, y su santo de los santos, donde habitaba la presencia de Dios, ha sido destruido, quemado. Los babilonios lo incendiaron y las llamas duraron días. Los exiliados junto al Quebar lo sabían. Llegaron los mensajeros con la noticia y hubo un silencio que duró más que cualquier llanto. Un silencio del tipo que viene cuando la cosa más temida finalmente sucede y resulta ser exactamente tan terrible como la imaginabas. El templo había caído. Dios, ¿dónde estaba Dios? Para un judío del siglo VI a.C., esa pregunta no era abstracta. El templo era el lugar donde Dios habitaba. El templo era el centro del universo religioso, político, cultural, espiritual. Sin el templo, el vínculo entre el cielo y la tierra parecía roto. ¿Podía Dios seguir existiendo sin el templo? ¿Podía el pueblo seguir existiendo sin el templo? En ese contexto de desolación total, Ezequiel recibió la visión del valle. Ezequiel capítulo 37, versículos 1 al 3. La mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Señor, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí: Señor Dios, tú lo sabes. El valle estaba lleno de huesos. Imagina ese paisaje, no de noche, sino bajo un sol de mediodía que no tiene misericordia. Un valle ancho, plano, con el suelo de tierra polvorienta del color de la arena caliente. Y cubriendo ese suelo, en todas las direcciones hasta donde alcanza la vista, huesos, blancos, secos, viejos, no recientes. El texto lo subraya: secos en gran manera, tan secos que no quedaba en ellos ni un rastro de vida anterior. No había carne, no había sangre, no había ninguna señal de lo que una vez fueron. Solo la estructura, solo el esqueleto de lo que alguna vez estuvo vivo. Ezequiel caminó entre ellos. La mano del Señor lo llevó alrededor de todo el valle, haciéndolo caminar entre los huesos para que pudiera ver cuántos eran. Muchísimos, dice el texto. Muchísimos sobre la faz del campo. Un ejército muerto, un pueblo caído. Y entonces la pregunta: ¿vivirán estos huesos? Es una pregunta que parece tener una respuesta obvia. No, los huesos no viven. Los huesos secos no viven. Lo que está muerto y desecado bajo el sol por años no vuelve a respirar. Eso es lo que sabemos. Eso es lo que la experiencia humana enseña. Y Ezequiel, sabio como es, no responde ni que sí ni que no. Señor Dios, tú lo sabes. Esa respuesta me parece una de las más honestas de toda la Biblia. No es la respuesta del que tiene fe ciega y dice sí sin pensar. No es la respuesta del cínico que dice no, porque la razón lo dicta. Es la respuesta del hombre que se detiene ante el misterio y dice: yo no sé, pero tú sí, y eso es suficiente. Hay algo muy valioso en ese no sé. En esa noche, mientras tu respiración se va haciendo más lenta y el mundo del día se aleja de ti como una orilla que se pierde en la niebla, ese no sé puede ser también un lugar de descanso. No necesitas saberlo todo,
No necesitas resolverlo todo. Puedes, como Ezequiel en el valle, simplemente estar presente ante lo que es demasiado grande para explicar y confiar en que hay alguien que sí lo sabe. La voz continúa. Ezequiel, capítulo 37, versículos 4 al 8. Y me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra del Señor. Así ha dicho el Señor el Dios a estos huesos: he aquí, yo hago entrar aliento en vosotros, y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros aliento, y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos aliento. Ezequiel recibió la instrucción de profetizar sobre los huesos, no de orar sobre ellos, no de contemplarlos en silencio, de profetizar, de hablarles, de decirles palabras de parte de Dios, y él lo hizo. Puedo imaginar ese momento. Un hombre solo en un valle de huesos, bajo el sol de Palestina o Babilonia, hablando en voz alta hacia el polvo y los huesos blancos, con una convicción que debe haberle costado mucho mantener, porque lo que decía desafiaba todo sentido común. Huesos secos, oíd palabra del Señor. ¿Pueden oír los huesos? Y sin embargo, algo sucedió mientras hablaba. Un ruido, un temblor, y los huesos se movieron, se juntaron, cada hueso con su hueso correspondiente, como si supieran exactamente a dónde pertenecían, como si tuvieran memoria de su forma original. El fémur encontró la pelvis, las costillas encontraron el esternón, los huesos de los dedos encontraron las manos, y luego, sobre los huesos, tendones, y sobre los tendones, carne, y sobre la carne, piel. En pocos versículos, Ezequiel describe el proceso de la vida en orden inverso al de la muerte, la descomposición al revés, el tiempo caminando hacia atrás, lo que el sol había secado, reconstituyéndose bajo una voz humana que llevaba una promesa divina. Pero había algo que faltaba. El cuerpo estaba completo, pero estaba quieto, sin aliento, como una figura tallada, como una estatua de carne y hueso y piel, perfectamente formada, pero sin ese algo invisible que la hace moverse, pensar, sentir, amar, el aliento. Y eso nos lleva al segundo momento de esta visión. Ezequiel capítulo 37, versículos 9 al 10. Me dijo entonces: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho el Señor el Dios. Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me lo había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Profetiza al Espíritu. Ahora la orden no es hablar a los huesos, es hablar al viento, al Espíritu, a los cuatro vientos del universo. Ese aliento primordial que en el libro del Génesis sopló en las narices del primer hombre y lo convirtió en ser viviente. Ven de los cuatro vientos, del norte y del sur, del este y del oeste, de todas las direcciones del mundo, de todos los rincones del cosmos. Ven y sopla sobre estos muertos. Y el viento vino, y los cuerpos que estaban quietos comenzaron a respirar, y se pusieron de pie, un ejército, grande en extremo. Y aquí está la interpretación, porque Ezequiel mismo nos la da, y eso es algo extraordinariamente raro en los textos proféticos. Normalmente la visión se deja suspendida en el aire, abierta a la interpretación. Pero esta vez, Dios le explica a Ezequiel exactamente lo que significa. Ezequiel, capítulo 37, versículos 11 al 14. Me dijo luego: hijo de hombre,
Todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Señor el Dios. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestros sepulcros, y os volveré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo el Señor hablé, y lo hice, dice el Señor. Los huesos eran el pueblo de Israel. Más específicamente, los huesos eran la desesperanza del pueblo. Las palabras que el texto pone en sus bocas son desgarradoras en su honestidad. Nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza, somos del todo destruidos. ¿Has tenido alguna vez ese pensamiento? Ese pensamiento de medianoche, donde algo dentro de ti dice, ya no queda esperanza, ya está todo seco, ya no hay nada que pueda germinar aquí. Eso era lo que sentía el pueblo exiliado junto al Quebar. Y la respuesta de la visión no fue una conferencia teológica, no fue una lista de argumentos racionales para la esperanza, fue una imagen, un valle que pasó de estar lleno de huesos secos a estar lleno de seres humanos vivos, de pie, respirando, un ejército. La esperanza no se argumenta, la esperanza se muestra. Y esta noche, mientras esta voz te acompaña hacia el sueño, quiero dejar esa imagen con suavidad en algún lugar de tu mente, en ese lugar justo entre el pensamiento y el sueño, donde a veces se asientan las cosas que más necesitamos. Lo que está seco puede volver a vivir. Lo que parece definitivamente terminado puede recibir aliento. Los huesos guardan la forma de lo que fueron, y la vida puede volver. Continuamos. Hay algo en el libro de Ezequiel que me parece profundamente compasivo, y es que en medio de todas sus visiones terribles y grandiosas, hay momentos de extraordinaria ternura, momentos donde la voz que habla con el profeta no suena como un decreto de tribunal, sino como un susurro entre amigos. Hijo de hombre. Eso es lo que la voz llama a Ezequiel a lo largo de todo el libro. No su nombre, hijo de hombre. Es una expresión que en hebreo se dice Ben Adam, hijo de Adán, hijo de la tierra, hijo del barro, del que fue hecho el primero de todos. Y hay algo hermoso en eso. En medio de visiones de criaturas con 4 caras y ruedas llenas de ojos y valles que se llenan de vida, la voz que habla desde el trono de zafiro llama al profeta por lo más humano que hay en él, no por su rango sacerdotal, no por su linaje, por su humanidad, hijo de hombre, como si la distancia entre el trono de zafiro y el barro del suelo no fuera un abismo, sino un puente, como si lo más sagrado del mundo no fuera incompatible con lo más terreno. Respiramos ahora. Tu cuerpo está más pesado. Tus pensamientos, si todavía los tienes, son más suaves, más borrosos en los bordes, como nubes que pierden su forma definida y se convierten en niebla. Eso está bien. Eso es exactamente como debe ser. Todavía hay una visión más que queremos visitar juntos esta noche. Una visión que nos llevará, muy lentamente, al final de este viaje y a las orillas del sueño. El río de la vida. Está en el capítulo 47 de Ezequiel. Es el capítulo donde el profeta, en visión, es llevado de regreso a Jerusalén. No a la Jerusalén destruida que había conocido, sino a una Jerusalén futura, reconstruida, glorificada. Un templo nuevo que ocupa el horizonte entero de la visión. Y de ese templo nace un río. Ezequiel capítulo 47, versículos 1 al 5. Me hizo volver luego a la entrada de la casa,
Y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y he aquí las aguas que salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido hasta ser aguas de natación. Era un río que no se podía pasar. Este pasaje tiene un ritmo que me parece casi musical. 1000 codos, el agua llega a los tobillos. 1000 codos más, el agua llega a las rodillas. 1000 codos más, el agua llega a los lomos. 1000 codos más, ya no se puede caminar. Es un río que hay que nadar. El río no viene de lluvia, no viene de montañas. Sale del umbral del templo, del suelo mismo de la casa de Dios, y a medida que avanza hacia el este, crece, sin afluentes, sin tributarios. Solo crece, porque es su naturaleza crecer, porque viene de una fuente que no tiene fondo. Y fíjate en el movimiento del texto. Ezequiel no observa el río desde la orilla, lo mete adentro. El ángel que lo acompaña lo lleva al agua, primero a los tobillos, luego a las rodillas, luego a la cintura, hasta que ya no puede tocar el fondo con los pies y tiene que entregarse a la corriente. Hay una gradación ahí que me parece llena de significado para esta noche. Tobillos. El agua toca los pies, los que te sostienen, los que te conectan con la tierra. Apenas se mojan. Rodillas. El agua llega más arriba, cubre lo que se flexiona, lo que se dobla. Lomos. El agua llega al centro del cuerpo, al lugar donde se siente el cansancio, donde se acumula la tensión del día. Y luego el punto en que ya no puedes controlar nada, ya no puedes caminar, ya no puedes mantener el pie en el fondo, solo puedes flotar. ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste flotar en algo? ¿Cuándo fue la última vez que soltaste el control completamente? Esta noche, en tu cama, tu cuerpo ya está haciendo eso. Se está rindiendo a la gravedad, a la oscuridad, al sueño. Las manos se relajan, los hombros caen, la mandíbula se afloja. El río te está llevando. El río continuaba su camino. Ezequiel capítulo 47, versículos 6 al 9. Y me dijo: ¿Has visto esto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, he aquí que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: Estas aguas salen a la región del oriente, y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar. En el mar saldrán estas aguas, y el agua del mar será saneada. Y todo ser viviente que se mueva, donde quiera que entren estos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces, por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entre en este río. El río fluía hacia el este, hacia el Arabá, el gran valle de depresión que termina en el Mar Muerto, que en hebreo se llama Yam Hamelach, el mar de la sal, las aguas más saladas del planeta, tan cargadas de minerales que ningún pez puede vivir en ellas. Un mar de muerte bellísima, de un azul profundo, de orillas cubiertas de sal blanca como nieve. Y el río de la visión fluía hacia ese mar, y las aguas del Mar Muerto serían saneadas. El Mar Muerto, sanado. Lo que por definición no puede dar vida, dando vida. Lo que es por su naturaleza el lugar donde los peces van a morir, convirtiéndose en un lugar donde los peces viven en abundancia.
Y a ambos lados del río, árboles. Siempre árboles a ambos lados del río, en las visiones bíblicas de restauración. Desde el jardín del Edén hasta el Apocalipsis de Juan, hay árboles junto al agua que da vida. Raíces hundidas en la orilla, ramas que se extienden sobre el río y crean sombra. Un corredor de verde y de sombra y de frescor. Ezequiel capítulo 47, versículos 12. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas no caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo darán frutos nuevos, porque sus aguas salen del santuario. Y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Sus hojas no caerán, sus frutos no faltarán. La hoja para medicina. No solo para comer, para sanar. Hay algo profundamente reconfortante en esta imagen de árboles que no pierden sus hojas. En el mundo natural, los árboles pierden sus hojas en otoño. Es parte del ritmo de la vida. Hay temporadas de plenitud y temporadas de desnudez. Pero los árboles junto al río del templo son diferentes. Sus raíces tocan un agua que viene de más allá del ciclo natural. Un agua que no está sujeta a las estaciones, porque viene de una fuente que no tiene estaciones, y sus hojas son medicina. No solo alimento, medicina. En el libro del Apocalipsis, el apóstol Juan recogerá esta imagen y la llevará a su versión final, diciendo que las hojas del árbol, junto al río de la vida, eran para la sanidad de las naciones, toda la humanidad sanada. No por un árbol, sino por el agua que nutre ese árbol, que viene de una fuente que no tiene nombre, porque no necesita nombre. Vamos muy despacio ahora. Tus ojos pueden estar completamente cerrados, o tal vez miran la oscuridad sin enfocar en nada. Eso está bien. La oscuridad también es parte del viaje. Quiero repetir para ti ahora algunos de los versículos que hemos leído esta noche. Los voy a decir muy despacio, con mucho espacio entre ellos, como campanadas en una iglesia de piedra a medianoche, cada una llegando, resonando y luego disolviéndose en el silencio antes de que llegue la siguiente. Escúchalos sin intentar memorizarlos. Déjalos pasar sobre ti como el agua pasa sobre las piedras del río. Los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Huesos secos, oíd palabra del Señor. Y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Señor Dios, tú lo sabes. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis. Las aguas habían crecido hasta ser aguas de natación. Era un río que no se podía pasar. Sus hojas no caerán, ni faltará su fruto, y su hoja para medicina. Deja que esas palabras se asienten, como hojas que caen lentamente sobre la superficie de un estanque, como copos de nieve sobre una ciudad dormida, como la mano suave de alguien que apaga la última vela de la noche. Esta noche hemos recorrido 3 visiones. La primera nos llevó junto al río Quebar, donde un sacerdote exiliado miró el cielo abrirse y vio lo que ningún ojo humano había visto, o tal vez lo que todos los ojos humanos anhelan ver sin saberlo, que el mundo no es solo lo que parece, que detrás de la superficie ordinaria de las cosas hay ruedas llenas de ojos, hay criaturas que caminan sin perder ninguna dirección, hay un trono del color del cielo, y sobre ese trono una figura rodeada de arco iris. La segunda nos llevó a un valle de huesos secos, el lugar más desolado que el texto puede imaginar, el lugar donde la esperanza ya no existe, donde los huesos no guardan ningún recuerdo de vida
excepto la forma misma del cuerpo que alguna vez fueron. Y vimos como una voz habló a los huesos, y los huesos se juntaron, y la carne volvió, y el aliento llegó desde los 4 vientos, y lo que estaba muerto se puso de pie. La tercera nos llevó a las orillas de un río sin nombre, que nace del umbral de un templo, y crece sin afluentes hacia el este, hacia el mar que da la muerte, sanándolo, dando vida a los peces que no podían vivir, cubriendo sus orillas de árboles de hojas eternas y frutos de cada estación, con hojas que son medicina para los que las necesitan. ¿Y qué hilo une estas 3 visiones? Me parece que el hilo es este. El mundo es más grande que lo que podemos ver. La vida tiene acceso a fuentes que no están en el mapa de lo ordinario. Lo que parece definitivamente terminado puede ser el suelo donde comienza algo nuevo. Y la presencia de lo sagrado no necesita un edificio, no necesita una ciudad, no necesita condiciones perfectas. Se manifiesta junto a ríos oscuros, en tierras extranjeras, en valles de huesos, en umbrales de piedra, desde los cuales fluye un agua que no debería existir, pero que existe. Eso es lo que Ezequiel nos deja esta noche. No un sistema teológico, no una doctrina que debas memorizar. Una serie de imágenes que, si las dejas reposar en ti, pueden hacer algo que los argumentos no pueden hacer. Pueden cambiar lo que ves cuando miras el mundo. Y ahora, querido oyente, quiero quedarme un momento más contigo antes de dejarte en las manos del sueño. Estás acostado. Tu cuerpo ha soltado la mayor parte de su tensión. Tu mente se mueve más lento, como el último movimiento de un río antes de que llegue al mar. Esa parte donde el agua se abre y se vuelve casi plana, casi tranquila, casi sin corriente perceptible. Eso eres tú ahora. Agua que llega al mar. Quiero decirte algo antes de que te quedes dormido. Algo que quizás ya sabes, pero que esta noche merece decirse de nuevo. No estás solo en esta oscuridad. Igual que Ezequiel no estaba solo en el Valle de los Huesos. Igual que la voz llegó junto al Quebar, donde nadie podría haberla esperado. Igual que el río nació de un umbral de piedra, en el lugar donde menos se esperaba. En esta oscuridad hay algo que te conoce, que sabe tu nombre, no el que te pusieron al nacer, sino el que eres en lo más profundo, que conoce el peso de lo que llevas, que ha visto tus huesos más secos y sabe que ahí todavía hay forma, que ahí todavía hay estructura, que ahí todavía hay algo sobre lo cual puedes soplar. Esta noche, mientras duermes, que ese pensamiento sea como una manta, no una idea que tienes que resolver, solo un peso suave sobre los hombros, el peso de no estar solo. Que la paz de esta noche te envuelva completamente, que tus sueños sean ríos, que tus sueños sean árboles con hojas que no caen, que descanses con la profundidad de quien has sido visto y conocido. Y mañana, cuando despiertes, que algo de lo que escuchaste esta noche permanezca contigo sin que tengas que buscarlo. No en tu mente necesariamente, quizás en algún lugar más abajo, en los lomos, como el agua del río que llegaba hasta ahí y se sentía cálida. Que la paz sea tuya esta noche, que el descanso sea completo, que lo que en ti estaba seco encuentre agua. Si esta noche te ayudó a descansar, si las visiones de Ezequiel te acompañaron hacia el sueño con suavidad, suscríbete para que vuelvas a acompañarte mañana. Hay más noches, hay más páginas, hay más ríos que todavía no hemos visitado juntos. Vuelve mañana, otra noche, otra página. Buenas noches.